comparto, total lo voy subiendo con ustedes. Ahí está, ya ahí me están viendo. Acá tengo que subirlo, acá. Bien, tendríamos que pasar acá la parte de Excel. La vamos a poner como destacada para que accedan directo ahí. Y esto está, no está visible nada de esto. Bueno, eso vamos a ver. No, tenemos que te lo habilite acá. No, porque quiero ver que no esté, que no haya cosas de más. A ver, digamos que no aparezca la resolución, clase 3. Vamos a poner acá, le voy a abrir una carpetita nueva. Acá. Apuntes de Excel. Vamos a poner acá y les pongo Claro, ahí. tenemos las clases metidas en apuntes de Claro, Excel. vamos a poner ¿Que acá. las saque? Sí, vos si querés eso podés sacar. Dale, dale. Podés sacar todo. Yo pongo acá Excel 2020. Porque esto cuando nos armaron la materia se ve que hicieron una copia de la que había. Que está bueno eso porque te permite algunas cosas, pero viste que después por ahí se te arma lío. Sí, después como confunde. A ver, vamos a sacarla. Claro, yo ahí puse unas cosas que dice clase 1 y 2. No sé si es clase 1 y 2, pero... Y después tenemos que ver que si les publicamos... Bueno, ahí va. Esto sí lo ven, no publicado. Esperen que se los muestro. No, pues está oculto todo. Ahí está mostrado el tema. Fíjense que ahora lo van a ver ahí, David, si querés, sacales todo lo demás. Sí, ahí saqué. Y acá mostrar. ¿Sí? Y le ponemos visible. Exacto. Sí, ahí les puse visible la carpeta Excel 2020. Bueno, fíjense que ahí tienen para bajar uno que se llama clases 1 y 2 alumnos, que es una hoja de cálculo, ¿sí? Que en realidad es para que ustedes no tengan que copiar todo el contenido. Y después algo que se llama clases 1 y 2, que es donde dice más o menos qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Admito acá. Bueno, yo voy a ir ingresando, ustedes están viendo bien mi pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto más rápido que es esto que Teams? Bueno, todos tienen que tener abierto este archivito, ¿sí? Este que se llama clases 1 y 2 alumnos, lo tenemos que tener abierto en pantalla porque vamos a trabajar con eso. ¿Sí? Así que vayan haciendo eso. Vos, David, cualquier cosa me avisás, estate atento ahí al chat. Sí, yo reviso. Todavía Bueno. nadie, ni siquiera nos saludaron por acá, así que... Bueno, de paso, acuérdense de la asistencia, chicos, que a veces se olvida. Bueno, vamos a hacer un repasito de Excel, digamos, un repasito de cómo es la pantalla. Bueno, acá tenemos, como en las otras aplicaciones de Office, los menús. Van a tener, la mayoría de los menús los van a tener igual a mí. Yo por ahí hay cosas que tengo, bueno, acá tengo este menú que me lo agrega una aplicación, que lo debo poder sacar, pero ni siquiera me había dado cuenta. Y después, por ejemplo, yo puedo ocultar o desocultar alguno de estos menús, como por ejemplo el de programador, que me permite mostrar un menú para hacer macros, ¿sí? Las macros que son como pequeñas aplicaciones, en realidad pueden ser no tan pequeñas, ¿sí? Dentro de Excel, ¿sí? Que se programan en Visual Basic para aplicaciones, ¿sí? Bueno, a ver, no vamos a repasar el contenido de los menús, que ustedes también lo deben conocer, como los conocen a través de Word, ¿sí? Si lo utilizaron más, el guardar como y demás. Vamos a mirar cómo es la pantalla de la hoja de cálculo. A la izquierda yo tengo números, ¿sí? Y en la parte superior yo tengo letras, ¿sí? Bueno, la intersección de una letra con un número,
¿sí? Leo la letra primero y el número después, es lo que se llama una celda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy parada en este momento en la celda F2. Me paro acá, estoy parada en la celda L1. Fíjense que acá va cambiando el nombre de la celda, ¿sí? Bueno, también puedo, estas que están en forma vertical se llaman columnas y las que están dispuestas de manera horizontal se llaman filas. Bueno, en principio lo que ustedes van a ver cuando ustedes abren una hoja, un libro en blanco, van a ver todo esto así, vacío, ¿sí? Bueno, lo que yo veo acá abajo es lo que se llama las hojas del libro. ¿Mm? Cada una es como si fuera una gran tabla vacía. A las hojas yo las puedo renombrar y darle el nombre del contenido que tenga, ¿sí? Vamos a suponer esta hoja 1 que tienen ustedes, bueno, ya después el ejercicio les va a decir qué nombre ponerle a la hoja, pero por ejemplo le puedo poner, qué sé yo, negocio, ¿sí? ¿Cómo hago para darle el nombre a la hoja? Con botón derecho lo puedo hacer y le pongo cambiar nombre, fíjense que se me grisa, ¿sí? O bien puedo con doble clic. Entonces yo hago doble clic a la hoja y le puedo poner el nombre negocio, ¿sí? Fíjense, bueno, que siempre el menú contextual, el menú contextual es el menú que aparece cuando yo presiono el botón derecho del mouse, me permite más opciones, ¿sí? Fíjense que yo tengo la opción insertar, que me va a permitir insertar una nueva hoja. Fíjense acá, yo hago insertar y me va a ofrecer insertar una hoja de cálculo en blanco, un gráfico, distintas cosas, ¿sí? Si yo quisiera insertar una nueva hoja, voy ahí y presiono aceptar. Si yo quiero eliminar esta hoja que está de más, ¿sí? Siempre por defecto el nombre de la hoja va a ser hoja y un número, que va a ser contiguo al último número que había creado. Entonces, fíjense que si yo quiero borrar las hojas que creé de más, botón derecho, eliminar, ¿sí? Si no, acá tenemos también con el signo más, puedo crear una hoja automáticamente, ¿sí? Voy a borrar las hojas que creé de más, creo que era la hoja 6, botón derecho, eliminar. Esto es como el manejo básico. Si yo quisiera trasladar el orden de la pestaña o de la hoja, vamos a suponer que yo quiero ver la última, entonces puedo arrastrar y soltar. ¿Estamos? O puedo hacer con botón derecho, mover o copiar, y fíjense que ahí me dice, si quiero, por ejemplo, moverla al final de todo, si quiero moverlo antes de la hoja 2, antes de la hoja 3, ¿sí? Si quiero crear una copia, vamos a suponer que yo quiero de la hoja negocio que me haga una copia. Entonces yo puedo hacer botón derecho, mover o copiar, crear una copia. Y fíjense que va a crear la hoja negocio y entre paréntesis 2. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo si yo hago mover, puedo destinarla a otro archivo, a otro libro. Un archivo Excel en realidad es sinónimo de un libro de Excel, ¿sí? O la planilla de cálculo, ¿sí? Bueno, entonces estas son posibilidades que nos ofrece el menú contextual. Después ustedes las pueden ir explorando. Pero si yo quiero, por ejemplo, bueno, vamos a deshacer algunas cosas que hice. Voy a eliminar y vuelvo esta al principio. Si quiero darle un color a esa pestaña, fíjense que le puedo poner un colorcito. A ver, un color más. ¿Sí? Entonces, cuando me traslado de hoja, voy a ver el color de la hoja que le quedó a la hoja. ¿Sí? Bueno, esto es importante para el manejo de digamos, de las cosas básicas del libro.
Otra cosa que nos puede pasar, por ejemplo, es que yo diga, bueno, cargué la hoja de una determinada manera y me confundí. Quiero tener el precio de noviembre y de octubre antes que el de septiembre, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Selecciono, si yo me paro sobre la letra, ¿sí? Estoy seleccionando toda la columna. No es lo mismo hacer así, ¿sí? Que si yo selecciono realmente en la E, selecciona toda la columna. ¿Se entiende? Entonces, ¿yo qué quiero hacer con eso? Quiero trasladarla para que me aparezca ordenada desde el último mes al primer mes que tengo. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Botón derecho, yo puedo cortar o copiar, eso ya no hace falta que se los explique. Corto, ¿sí? Fíjense. Y acá me voy. Antes, digamos, me paro en la C, que es en el lugar que yo quiero colocarla, botón derecho, y tengo la opción insertar celdas cortadas, ¿sí? Lo mismo voy a hacer acá. Esta la puedo trasladar acá atrás. O traslado esta para adelante, que es lo mismo. Botón derecho, cortar, botón derecho, insertar celdas cortadas. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Por ahora no. Nadie. ¿Vos, David, tenés alguna duda? Yo no entendí. Bueno, Ah, bueno, fíjense acá también si yo quiero insertar una columna extra, con botón derecho, insertar, ¿sí? Puedo ir insertar, botón derecho, eliminar. Bien. Lo mismo puedo hacer para las filas, ¿sí? Bueno, hasta ahora vimos el concepto de celda, que es cada uno de estos cuadraditos, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos llamar, por ejemplo, a todo a referirnos a todo este conjunto de celdas, estamos hablando de un rango. Un rango está definido por una celda inicial y una celda final. En este caso, la celda inicial sería la celda A1 y la celda final sería la celda E6, ¿sí? Entonces, el rango es el rectángulo que abarca desde la celda A1, trazando un rectángulo hasta la celda E6, ¿sí? ¿Cómo nombramos en Excel los rangos? Bueno, pondríamos así, para referirnos a ese rango. A1, dos puntos, A6. es 6. E6. Bueno, tampoco es para que me marquen los errores delante de los chicos, ¿viste? No, Bueno, ahora te mando un mensajito. tal cual. Bueno, ahí está. A1 a E6, ese es el rango, ¿sí? Bueno, también por ahí yo hay prácticas que no uso mucho, pero por ejemplo, si yo le quisiera dar a esto un nombre, puedo borrar acá, ¿sí? Entonces, qué sé yo, a esta tabla de datos le puedo poner de nombre tabla. Tabla. ¿Sí? Entonces, acá cuando yo me refiera, fíjense, a tabla, va a seleccionar el rango completo. ¿Sí? Bueno, a ver, nosotros acá podemos tener en cada celda distintos tipos de datos. Podemos tener, por ejemplo, estos datos que son de tipo numérico, yo puedo decir, o estos datos que están acá, que dice precio, puedo asignarles que automáticamente se les ponga un signo, ¿sí? A veces, de acuerdo a como yo lo ponga, por ejemplo, el peso 250, puede asumirlo como moneda, pero a veces puedo yo, qué sé yo, agregarle un espacio o algo que no corresponda y que no lo tome como moneda, sino que lo tome como texto, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a volver, vamos a sacarle el formato moneda que le tomó. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacer para ponerle a todo el formato de tipo moneda. Si esto ya lo vieron en el cursillo, no se preocupen porque vamos a ir rápido entonces. ¿eh? Entonces, acá, en formato de celdas, ¿sí? Siempre botón derecho. Si yo lo hago para una sola celda, lo voy a tener que repetir para las demás. Si yo quiero seleccionar el rango, acuérdense, agarro la primera celda y arrastro hacia abajo haciendo clic, presiono botón derecho, formato de celdas, ¿sí? Y ahí voy a elegir. Si yo quiero que lo coloque como número,
como formato general, perdón, como número, si quiero que le coloque, qué sé yo, posiciones decimales, si quiero que sea, que lo ponga como formato de moneda, y le puedo decir, qué sé yo, que le ponga el signo pesos, y le puedo agregar o sacar decimales según quiera. Bueno, y tenemos distintas opciones: contabilidad, fecha, hora, un porcentaje, ¿sí? Acá entonces por lo pronto le vamos a decir que es un formato de moneda con el signo pesos y que tenga 2 posiciones decimales, ¿sí? Hay cosas que nosotros vamos a tener atajos para hacerlo en el menú, y fíjense que yo acá, con el, digamos, si me posiciono sobre ese icono y no lo presiono, me dice si quiero aumentar los decimales o si quiero, por ejemplo, disminuir los decimales, ¿sí? O acá tenemos la opción para ponerle distintos signos de tipo peso, si los pone más cerca, más lejos. ¿Mm? Bien. Fíjense que no lo tuvimos que hacer uno por uno. ¿Estamos? Y fíjense que incluso acá el número, esto es la barra de fórmulas, ¿sí? Fíjense que el signo de la moneda no se ve, corresponde, digamos, al formato. Bueno, después, a ver, ¿qué otra cosa podemos ver del formato? Vamos a ya hay cosas que vamos a ir viendo. Normalmente, cuando el texto lo coloca automáticamente a la izquierda, quiere decir que lo interpreta como un texto, y si lo coloca a la derecha, lo interpreta como número. Por ejemplo, fíjense que yo pongo acá una palabra y la deja con la alineación a la izquierda. Entonces Excel la interpreta como un texto, que eso nos puede pasar incluso con algunos números. Si yo pongo el número 7 y acá especifico, por ejemplo, que se trata de un texto, o pongo, qué sé yo, bueno, no les quiero hacer lío, digamos. Si ustedes ven que el texto se los coloca a la derecha, es que en vez de interpretarlo como un número, lo interpreta como un texto, ¿sí? Entonces no nos va a permitir operar como si fuera un número. Ahora vamos a ir viendo ejemplos. Vamos a ver qué nos va pidiendo el enunciado. Si alguien tiene alguna duda hasta acá, nos lo plantea, ¿sí? Bueno, Yo, a ver profe, acá. tengo una pregunta. Sí, que Usted dijo que rango, ponele, era de A1 hasta E6, ¿no? uh-huh. Y si ponele que vos tenés una celda ponele, está vacía, y la celda F tenés los datos de noviembre, Uh-huh. ¿entra todo en el rango? ¿O la celda F quedaría fuera del rango? F queda fuera del rango. Yo Ah, incluso está. puedo, digamos, de ese rango que yo definí, yo puedo definir, por ejemplo, de este rango que yo les mencionaba hoy, de A1 hasta E6, puedo querer trabajar solo con este rango, subrango, digamos, como un rango de la celda C3 a la celda C6, ¿sí? Podría ser que ese rango que yo tengo seleccionado sería el rango que va de C3 a C6, ¿sí? De acuerdo a lo que yo necesite, después voy a ver con qué rango trabajo, ¿sí? Sí, profe. Lo que me interesa que identifiquen es que un rango es un conjunto de celdas y que se identifica con el número de la letra y el número de la celda inicial, 2 puntos, y la letra y el número de la celda final, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver de este ejercicio, que lo habíamos empezado a ver el año pasado. Dice, esto es para trabajar bastante con formato, ¿sí? No vamos Profe, sí, ¿podría seleccionar dos rangos, por ejemplo? O sí, sea, poner a uno C3, punto y coma, sí. eh, Sí, hay que F2. ver para qué querríamos hacer eso, pero sí podríamos. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar acá este rango con control, mantengo apretado y selecciono este rango. Y les cambio el color a la letra. Y ahí tengo 2 rangos seleccionados a la vez. Genial. ¿Sí? Después yo puedo, por ejemplo, vamos a suponer que quiero, esto lo vuelvo para atrás para que no, bueno, no me quiero adelantar. A ver, vamos a ver qué está planteado acá y lo vemos. Esto, la parte del formato, a mí me gustaría que lo vean ustedes, porque es algo, por ahí algún detallecito verlo ahora, pero no mucho más.
Por ejemplo, lo que plantea para la resolución de esta planilla, dice la fuente del texto del título, liquidación de invierno, y les dice qué letra lleva, que es Calibrí, está en negrita, en tamaño 14, color rojo oscuro. La celda aparece combinada y centrada. Bueno, eso sí es un concepto nuevo. Yo fíjense la diferencia de cómo está puesto acá. Bueno, en realidad acá no se ve el contenido de la división de las celdas. Pero ¿qué significa alinear y centrar una celda? Fíjense, vamos a suponer que yo acá selecciono todo esto y le pongo acá, le marco todos los bordes. ¿Mm? Bien. Yo quiero que esto se me convierta en una única celda, digamos, que no me aparezcan todas estas divisiones internas, ¿sí? Y que me aparezca centrado entre esos dos límites, el límite de la columna A y el límite de la columna E. ¿Qué hago? Selecciono todo ese rango de esa primer fila de la tabla, ¿sí? Que el rango que va desde A1 hasta E6, ¿sí? Y fíjense que ahí le puedo poner combinar y centrar, ¿sí? Entonces, ahora, esto que era un rango, ahora se convirtió en una única celda, ¿sí? Entonces yo puedo ahí, bueno, darle el formato a la celda, el formato que quiera, ¿sí? No vamos a respetar lo que plantea ahí el ejercicio. Vamos a hacerlo un poquito más grande, porque por ahí ustedes lo ven un poco más chiquito, ¿sí? Ustedes vayan probando estas cosas que yo les voy diciendo. Ah, esto ya me acuerdo por qué estaba así. Bueno, hay datos, cualquier cosa ustedes me van parando. Vamos a suponer que yo quiero establecer lo que se llama una serie. Yo, por ejemplo, pongo el mes de enero y quiero que abajo me vaya completando los demás meses del año, ¿sí? Bueno, acá. Selecciono la celda, ¿sí? Fíjense que Excel nos va poniendo distinto tipo de iconos según distintas cosas que yo puedo hacer y según dónde me voy parando. Fíjense que si yo me paro como en los bordes de la celda, se me pone una flecha, una cruz de 4 flechas, con 4 flechas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo hago clic y arrastro, muevo el contenido, ¿sí? Si se me pone una cruz blanca, quiere decir solamente que la tengo seleccionada. Esto la voy a volver acá. Y fíjense que si yo me paro en la esquina inferior derecha, tengo una cruz negra, ¿sí? Si yo hago clic y arrastro hacia abajo, se completa una serie. Cuando llega al mes de diciembre, vuelve a empezar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá al lado quiero hacer una serie numérica, bueno, puedo hacer. Vamos a suponer que yo quiero que acá me vaya completando números del 1 hasta el 17, que sería acá, ¿sí? Si yo hago así, me lo va a completar con todos unos, porque no detecta qué salto quiero hacer, ¿sí? No digamos, no interpreta que quiero que vaya del 1 en adelante. Entonces, lo que puedo hacer es, coloco el 1, coloco el 2, selecciono los dos primeros, ¿sí? Y después arrastro con la cruz negra. Estos se llaman series, ¿sí? Hay algunas series que están predefinidas por Excel, como son estas, o si yo, por ejemplo, qué sé yo, pongo lunes, me va a completar el resto de los días, ¿sí? Y hay series que podemos crear nosotros. Después, por ejemplo, puede haber una combinación como de letras y números. Por ejemplo, si yo pusiera trimestre 1, fíjense que se me va a ir completando. Ahí está. Fíjense, trimestre 1, trimestre 3, hasta el 4 y vuelve a empezar. ¿Sí? Todo esto se llaman series. Puedo ir de adelante para atrás, de atrás para adelante. No es necesario que yo siempre vaya arrastrando hacia abajo, puedo arrastrar para arriba. ¿Sí? Si arrastra para arriba, ¿qué hago?
entiende que yo estoy queriendo seguir el orden inverso. ¿Sí? De enero, acá no va a ir completando para arriba febrero, marzo, va a completar para atrás. Diciembre, noviembre, octubre. ¿Sí? Los saltos los va detectando, qué sé yo, si yo quiero, por ejemplo, poner, no sé, 17 del 9 del 2020 y después pongo el 24 del 9 del 2020, va a interpretar el salto que hay entre una y otra. ¿Sí? Bueno, no lo interpreto. Bueno, puede fallar, chicos. No, tenemos que ver cómo está el formato. Bueno, pero ustedes con esto el concepto de serie lo van entendiendo. ¿Sí? ¿Alguien alguna duda? Por ahora nada. Nada. Se fueron todos a mirar televisión, estamos vos y yo, David. Sí, están viendo al Karate Kid. Está viendo, sí, tal cual, Cobra Kai. Cobra Kai. Cobra Kai. Bueno, todo esto refiere a formato. Vamos a ir viendo acá qué dice. Las columnas de septiembre, octubre y noviembre indican la cantidad vendida. Bueno, yo acá en realidad no quiero tocar el orden en el que estaban para dejarlo medianamente como estaba. Vamos a ver acá. Lo voy a pasar. No, cancelar, ahí me quiere reemplazar el contenido. Esto vamos a cortar. No puedo porque tengo una celda combinada. Bien. Entonces hago así. Corto. Y inserto. Y acá corto. Y inserto. Está bueno que leamos los mensajes. Fíjense que cuando yo tenía una celda combinada no me dejaba arrastrar, digamos, cortar en la columna y pegarla en otro lado. Entonces, ¿qué hice? Le saqué la combinación y centrado, la volví a convertir en una celda normal, ahí me permitió manipular como siempre y después volví a combinar y centrar. ¿Sí? Bueno, vamos Profe. a ir. Sí. Y podía seleccionar el rango, ponerle de noviembre hasta el 5 y ahí pasarlo para septiembre. ¿Cómo? En vez de seleccionar toda la fila entera, seleccionada desde noviembre hasta el 5. Sí, pero ojo, porque si yo hago eso, fíjate que yo puedo decir cortar, vamos a intentar. Y hago acá, insertar, sí, ahí no hay problema, no habría problema para hacerlo. Insertar celdas cortadas, sí, y ahí lo puedo ir moviendo. Ahí vuelvo a hacer lo mismo. Sí, eso es, me parece que lo hago casi sin pensarlo. Lo hago como automáticamente. Sí, ojo, que si uno arrastra acá, por ejemplo, me va a proponer reemplazarlo. ¿Sí? O sea, no es con el arrastrar que haríamos, digamos, por ahí automáticamente. ¿Sí? Otra cosa que podemos ver, que ya me acordé, por ejemplo, si yo tengo esta tabla o esta matriz y la copio, vamos a suponer, dejo afuera la celda combinada porque hincha para determinadas cosas. La copio. Fíjense que voy a hacer ahora un pegado especial. Vamos a poner acá, botón derecho, pegado especial. Y lo que puedo hacer es transponer. Transponer lo que hace es cambiar la fila 1, la convierte en columna 1, la fila 2 en columna 2, la fila 3 en columna 3. Entonces fíjense que ahí me cambió. Entonces el precio que lo tenía como columna, ahora me quedó como fila. No sé qué pasaría si yo le digo, por ejemplo, selecciono también la fila que está combinada y centrada. A ver, botón derecho, pegado especial, y ahí transponer. Ahí está. Sí, fíjense que lo combinó igual. ¿Sí? Combinó, en vez de las columnas, combinó ahora las filas. Esto es una única celda. Esto de que nos quede ahí abajo es una cuestión de formato. Y eso es cuestión de que vayan investigando. El formato parece una pavada y en realidad uno lo usa bastante, porque a través del formato uno puede remarcar determinadas cosas de una tabla, ¿sí? Entonces vamos a suponer
que yo quiero, por ejemplo, que el contenido, pues si yo quisiera separar las palabras, fíjense, si yo quisiera pasar el D para abajo, no me deja. Vamos a suponer que yo con un enter quisiera, me marca la celda siguiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para acomodar el texto distinto? Fíjense que si yo lo achico, no se ve el texto. Con todo esto con botón derecho, yo puedo ir a formato de celdas, y ahí en la parte de alineación, por ejemplo, le puedo decir que lo centre horizontalmente, que lo centre verticalmente, que ajuste el texto. Entonces, si lo ajusta, va a ser del tamaño que, digamos, se va a adaptar al ancho y al alto que tengo fijado, ¿sí? Después tenemos otras opciones. Puedo poner el texto en vertical, puedo poner el texto con alguna inclinación, ¿sí? A ver, ahí aceptamos, y fíjense que me quedaría así. No se entiende nada. Vamos a sacarle la... normal. Acá para que me quede la N arriba. Puedo ir ajustando. Ah, eso del ancho de paso no lo habíamos visto. Fíjense que yo así y así voy agrandando el ancho. Otra vez, de acuerdo al icono, al puntero que toma el mouse. Fíjense que ahí toma, digamos, cuando me paro en la intersección de dos columnas, toma, digamos, la forma de una barra con dos flechas hacia los costados. Entonces yo puedo aumentar o disminuir el ancho de la columna. Lo mismo con las filas, ¿sí? Fíjense también que si yo quiero aumentar o disminuir el ancho, tengo el botón derecho, ancho de columna, ¿sí? Bueno, acá le podía dar, que no le di, esperen, formato de celda, y acá le ponía el central. Lo voy corriendo porque tengo la barrita ahí justo de zoom, ¿sí? Estas son todas cuestiones de formato. Y bueno, del pegado especial. También yo puedo, bueno, a mí Excel me encanta, entonces por ahí me voy entusiasmando con cosas que les quiero contar. Por ejemplo, yo puedo de esto querer copiar el contenido, pero que no, a ver, que no me respete el formato de moneda. Entonces yo puedo hacer, bueno, con copiar, botón derecho, pegado especial, y puedo decir que me copie los valores solamente, ¿sí? Entonces ahí no me copió el formato. También tengo otra opción que yo puedo decir, pegado especial, acá lo tengo, y puedo decir que en vez de eso me copie el formato, ¿sí? Entonces a estas celdas le dio el formato de estas, ¿sí? Bueno, después el resto es como cualquiera de las aplicaciones de Office. Vamos a suponer que a esto le pongo negrita y quiero copiar el formato para estas de acá. Uso el pincelito y arrastro. Voy muy rápido, voy muy lento. Por ahí son conceptos que ustedes ya vieron, pero por ahí a algunos se le quedaron algunas cosas en el camino. Muy bien, profe, para mí. Voy bien, bárbaro. Sí, el chat, nada. Nada. Ahora que estoy yo, nadie pregunta, ¿eh? Pero, ha visto. Bueno, entonces, ahora vamos a ver, lo más interesante de Excel son las fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una fórmula? Acá no sé por qué me quedó esta planilla abierta. Esta. Una fórmula es lo que me permite hacer un cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a borrar todo esto para no contaminar. También puedo ocultar, puedo eliminar o puedo ocultar. Fíjense que ahí oculto y no borro. ¿Cómo se dan cuenta ustedes si hay algo oculto? Fíjense que bueno, ahí se nota un poquito como una mini columna, pero si no, se ve que de la columna G salta a la columna Q, y acá fíjense que de la fila 7 salta a la fila 22. Lo que no se ve es lo que oculté, pero no lo borré. Bueno, entonces vamos a suponer que yo quisiera hacer la suma de todos estos precios. Entonces lo que podemos hacer
es utilizar una función que se llama suma. Vamos a ver las distintas maneras de hacer la suma. Vamos a suponer que yo acá quiero poner el total, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar el signo igual, siempre que yo voy a usar una función, empieza con el signo igual. Hay funciones que ya están predefinidas en Excel y tienen una sintaxis, o sea, tienen una forma de escribirse. De la misma manera que en algoritmos el if se planteaba de una determinada manera, el for de una determinada manera, y cuando ustedes codificaban en C++, tenían que respetar una sintaxis porque no la reconocía sino, lo mismo pasa en Excel, ¿sí? Entonces hay una función que se llama suma, ¿sí? Que tiene determinados argumentos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que, bueno, pongo primero el igual, después pongo la palabra suma, y después, entre paréntesis, pongo lo que yo quiero sumar, ¿sí? Entonces fíjense que me paro acá en el paréntesis, y yo le puedo decir que sume este, punto y coma, este, punto y coma, este, punto y coma, este, ¿sí? Otra forma de hacer lo mismo, ¿cuál sería? Poner suma, abro paréntesis, selecciono y arrastro el rango y cierro. Fíjense que el resultado es el mismo, pero fíjense que está escrito distinto, ¿sí? Acá yo puse los valores individuales separados por punto y coma, ¿sí? O sea, todos los argumentos de la función los separé por punto y coma, ¿sí? O bien, como en esta de acá abajo, seleccioné el rango de B3 a B6, ¿sí? Otra forma, que es la que no se tiene que usar, es decir, igual 250 más 220 más 440 más 680. ¿Qué diferencia hay entre estas dos y esta? Que en las dos que tenías antes podés modificar los valores que tenías en, poner ejemplo, polleras, blusas o pantalones y se te cambiaría el total. Claro, eso, digamos, acá quedarían como variables. Cuando yo refiero a una celda sin, digamos, sin referirme al contenido. Cambia el contenido, cambia el resultado, ¿sí? En cambio, en esta no va a cambiar. Si yo acá le doy el valor 300, en las otras dos de arriba cambió automáticamente y en la de abajo no. Parece una pavada, pero es un error que a veces cometen, sobre todo cuando no saben qué fórmula usar, ¿sí? Después yo puedo seleccionar, por ejemplo, que sume distintos rangos. De estas dos, por ahí es más práctica la del rango, ¿sí? Yo puedo también separar por punto y coma rangos. Entonces, que sume el rango de B3 a B6, punto y coma y selecciono otro rango. Y punto y coma y selecciono otro rango, ¿sí? O sea, yo puedo separar con punto y coma valores simples de una celda o puedo separar con punto y coma rangos, ¿sí? Profe, Profe, Sí. sí, se yo va. antes Ah, tenía el shift roto y usaba suma y me lo tomaba igual. ¿Es lo mismo? Creo que sí, ¿no? Lo mismo que ahí puse suma yo. No, claro, es que antes de arrancar un comando siempre se pone igual, pero yo ponía suma y me lo tomaba igual. Ah, puede ser, eso no me fijé. A ver. Y yo, si no pongo el igual, no. No, el símbolo, profe, el símbolo. Ah, el símbolo, El más. sí. Sí. Sí, puede ser. Ponerlo directamente así. ¿O cómo? No, sin el igual, el más solo. El más solo. Ah, está bien, ya ahí te entendí. No, recién ahí aterricé. Sí, poner esto así, suponete. O directamente, por O ejemplo, al pongo rango. más y después pongo max y ya me lo deja buscar. O sea, otra función hablo. Y sí, el max es otra. Pero a ver si esto te lo toma Claro. como rango, vos podés hacer así. No, profe, yo lo que me estoy refiriendo es que viste que cuando pones igual te salen todas las opciones que tenés. Sí, todas Bueno, las... si pones el más también podés buscar. Ah, bien.
Bueno, ve, esas son todas prácticas que no he tenido yo. Bueno, esperen que esto es cuando no reconoce, cuando da un error, digamos. Esperen que vamos a sacar todo eso que no, todas esas cosas que fui probando. Bueno, esto era para sumar rangos. Bueno, entonces vimos que podíamos sumar rangos. Bueno, después acá, por ejemplo, nosotros podemos ir también acá a fx, donde dice insertar función, ¿sí? Y me va a dar, por defecto, algunas. Y si no, yo puedo usar la categoría, ¿sí? De acuerdo a lo que yo quiera hacer. Que yo, muchas veces puede ser que yo tenga, supónganse, vamos a suponer otra cosa acá. Yo tengo Muti, Ana, y yo quiero que, qué sé yo, que me extraiga una subcadena o que me encuentre en qué posición puse la coma. Bueno, yo ahí, por ejemplo, puedo ir, no voy a empezar con una función tan complicada ni de casualidad, pero puedo ir a ver qué tipo de funciones de texto, si yo quiero encontrar la coma de ese texto, saber en qué posición está, ¿sí? Ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una función de tipo texto, ¿sí? Entonces ahí, fíjense que nosotros vamos a tener, una vez que uno selecciona la función, acá nos dice de qué se trata. Y nos dice ahí arriba cuál es la sintaxis, ¿sí? Fíjense que la función derecha, por ejemplo, me dice, devuelve el número especificado de caracteres al final de una cadena de texto. O la función encontrar me dice, devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Y distingue, les aclara entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Y fíjense que yo acá le puedo decir, encontrar texto buscado dentro del texto y el número inicial. ¿Se entiende? O sea, la función que yo estaba buscando la encontré. Tengo que ir mirando una por una o googlear o ver si existe la función que yo necesito. ¿Sí? ¿Se entiende? Por más que no la vayamos a utilizar ahora, porque esta es una función un poquito que tiene varios parámetros. Bueno, después tengo una función, bueno, acá podemos usar las funciones de fecha y hora. Entonces, supónganse, ahora me devuelve la fecha y la hora actual. Año me devuelve el año de una fecha, de una celda que tenga valores de fecha, el día, los días laborales, ¿sí? Lo tengo agrupado y clasificado, ¿sí? Bueno, estas que estábamos viendo, si no yo puedo buscar acá, por ejemplo, la función suma, y fíjense, cuando le di enter me dice suma, y acá, fíjense que dice suma todos los números en un rango de celdas. Entonces acá yo tengo que separar los valores por punto y coma y que puedo tener X cantidad de argumentos. Puedo separar tantas veces con punto y coma todos los valores que quiera. No sé cuál será el límite. ¿Sí? Bueno. Después tenemos, por ejemplo, la función máximo. Entonces, ¿cuál sería la función máximo? Bueno, igual, max. Entonces, yo puedo seleccionar el rango y me dice cuál es el máximo de los valores, el mínimo. ¿Alguien no se acuerda de ninguna de estas funciones? ¿Le resulta todo muy nuevo? Por ahora acá nada. Nada. O están perdidos hace rato, o por ahí les resulta material conocido. No, una sola pregunta tuve nomás. Bien. Bueno. Entonces, a ver, hice crear una nueva columna llamada total, que refleje la suma de los 3 meses por ítem, multiplicada por el precio unitario, calcular máximo, mínimo y promedio entre las ventas de septiembre, octubre y noviembre, formatear con el tipo de moneda sin cifras decimales las columnas que tengan precios, centrar los encabezados en las celdas respectivas, cambiar el nombre de hoja 1 colocando ventas y sombreado de la misma, ordenar la tabla por la columna de detalle y luego por el total de ventas, eso no se lo mostré todavía, y guardar el ejercicio con el nombre de práctica 1, práctica Excel 1.
¿sí? Entonces, bueno, antes de seguir poniendo cosas, estaría bueno que hagamos un poco de práctica, ¿sí? ¿Se animan alguno a hacer? Bueno, en realidad la idea es que lo hagan todos y alguno que nos comparta después la pantalla y veamos cómo trabajó. Sí. Bueno, muy bien, el alumno David se anima. ¿Qué otro más? ¿Cómo? No escuché. ¿Qué es lo que habría que hacer? Es lo que habría que hacer. Hay que entrar acá dentro de la plataforma, ¿sí? Tenemos clases 1 y 2, donde, bueno, esto es la hoja que estamos trabajando, y tenemos acá un archivo de Word. Del archivo de Word yo les pido que hagan esto. Genial. ¿Sí? Hay una parte que es la de ordenar, que todavía no lo vimos, lo vamos a ir viendo. Bueno, yo de todas formas después también todo esto se los voy a subir resuelto para que lo vayan viendo, pero mientras tanto me gustaría que trabajen ustedes, no hacerlo todo yo y mostrarle para que ustedes vayan viendo qué les sale y qué no les sale, y vayan planteando las dudas, ¿sí? Buenísimo. Bueno, espero entonces que lo vayan completando ustedes. Yo no lo hago. Dejo de compartir un ratito y nos Profe, lo tomamos... de arriba de todo tiene que estar exactamente igual. No, para nada. Para nada. Bueno, yo Ok. ahí dejo de compartir, así ustedes me muestran qué es lo que van haciendo. Nos tomamos 5 minutitos, una cosa así. Si alguien no sabe cómo arrancar, no se queden sin preguntar, ¿eh? Si alguien no tiene la aplicación, acuérdense que ustedes tienen licencia para instalarla. Profe, Sí, ¿cómo es? Poner si hacemos una suma y después queremos multiplicar. a ver, vamos, esperen que les comparto otra vez. A ver. A ver, si queremos hacer una suma y después multiplicar, podemos hacer ahí estamos, ahí sumaríamos, ¿sí? Y después queremos multiplicar. Entonces directamente ahí ¿qué hacemos? Por y esto. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo... Sí, sí. Bien. Bueno, yo dejo compartido entonces por las dudas que me pregunten.
Mientras voy a bajar. Profe, Sí. cuando dice calcular el máximo y el mínimo y el promedio entre las ventas, ¿sería de cada mes o de los 3 meses juntos? Si no está especificado, a ver, vamos a esperar que lo lea de nuevo. La suma de los 3 meses multiplicada por el precio, de esos valores calculados recién. Ah, gracias. Profe, Sí, ¿se pueden hacer dos funciones en una misma celda? sí. Fíjate que acá esto lo hicimos. Podrías vos, qué sé yo, depende de qué funciones, ¿no? Vamos a suponer que vos querés, Sumar 2 rangos, por ejemplo. claro, sumar 2 rangos podría ser, suponete, bueno, a ver, suma de este rango, bueno, eso lo habíamos hecho así, pero suponete, vos podrías hacer la suma de esos 2 rangos más el mínimo de estos valores, suponete, no, digamos una cosa medio extraña, pero podés. Sí, ¿Sí? sí. Incluso vos podés hacer una fórmula de una fórmula. O sea, que utilices, suponete, acá, en vez de ponerlo ahí, que vos lo pongas acá adentro. Mira. Vas a tener que usar paréntesis, porque en realidad un paréntesis lo lleva la función mínimo y otro paréntesis lo lleva la función suma. Entonces podrías hacerlo así. ¿Sí? Sí, sí. Ya vamos a ver. Vamos a ver mucho de eso. Profe, ¿y cómo se ordena? ¿Cómo se ordena? Bueno, vamos a ver si ustedes llegaron más o menos hasta acá. ¿Y por qué dato les pedí que ordene? No me acuerdo. Ah, va más arriba. Detalle. Por detalle. Bueno, entonces yo puedo ordenar. Para ordenar, yo puedo seleccionar acá la tabla. Acuérdense que dejo afuera la celda que está combinada y centrada para que no nos dé lío. Yo puedo hacer ahí, por ejemplo, datos. Y ahí, bueno, estos son los menúes, ¿sí? Que antes nos aparecía como una lista desplegable, ahora nos aparece así. Yo puedo poner ordenar, ¿sí? Entonces, en este caso, puedo decir que ordene por detalle de la A a la Z, o de la Z a la A, ¿sí? Y luego y puedo tener otro criterio más de ordenamiento, por el total, ¿sí? Eso cuando se aplica el luego por, es cuando yo tengo 2 detalles iguales, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a poner ahí acepto, fíjense que me ordenó.
Si yo selecciono acá, en vez de seleccionar, yo a veces por seguridad o por obsesiva, selecciono todo, ¿sí? Pero puede ser que me olvide de seleccionar una fila, una columna. Y ahí le doy ordenar, ¿sí? Fíjense que yo puedo decir, ahí acepto, y fíjense que dejé afuera esto, con lo cual los datos me van a dar error, no van a ser correctos, ¿sí? Si no, yo me puedo parar en cualquiera de las celdas, pongo ordenar, y automáticamente intenta darme un rango, o me puede decir si quiero agregar una de las columnas que no incluí. Fíjense que yo acá tengo la opción de decirle que a la primer fila la considere encabezado, ¿sí? Donde tengo los títulos de las columnas. Si yo lo destildo, fíjense que acá me propone ordenar por la columna A y luego por la columna F, y a esto, a detalle, precio, septiembre, octubre, lo toma como parte de los datos. Fíjense, parece necesario que todas las celdas combinadas tengan el mismo tamaño. Sí, eso es porque está la celda esta combinada. Siempre. Vamos a suponer esto para mostrarles el ejemplo. Si yo acá selecciono el rango, voy a datos, ordenar, y ahí fíjense que no coloco que los datos tienen encabezados, ¿qué va a suponer? Que esto es contenido de la celda. Y me ordena también la fila de encabezados, lo que no sería correcto, ¿sí? Entonces yo ahí puedo tildar, ordenar, y que tienen encabezados. Y ahí me ofrece el título de la columna, ¿sí? Entonces ordenar por detalle y luego por total. Esto es en el caso de que, vamos a suponer, yo tuviera, qué sé yo, otra fila que se llame blusas. Vamos a ponerle, qué sé yo, otro valor. Acá, ¿cómo hago también para que me arrastre las fórmulas que usó arriba? Fíjense que yo vuelvo a arrastrar. Lo mismo que hice hoy, ¿sí? Entonces, le arrastra a la de abajo la misma fórmula que tenía la celda de arriba. Entonces, en este caso, fíjense que tengo ordenado polleras, blusas, pantalones, cardigans, blusas. Selecciono, voy a datos, ordenar, y le puedo decir ahí sí tiene sentido ordenar por detalle primero, o sea, me va a juntar las dos veces que dice blusas, y después va a ordenar por el total, de menor a mayor. Fíjense que ahí le doy a aceptar. Entonces tenemos acá blusas, y después ordenado por el total, del más chiquito al más grande. Yo puedo ir así, digamos, aumentando los criterios del ordenamiento. ¿Se entendió? Fui muy rápido ahí. Sí, se entendió. Profe, yo hice cualquier cosa, ¿Por porque qué? yo no lo puse ahí. Yo mínimo y máximo lo puse abajo en la misma fila de detalle. En la misma fila de detalle. Acá. Claro, y yo saqué por cada mes el promedio, por No cada importa, mes el porque mínimo y el máximo. no lo especificaba. Así que está bien. Eso es una de las preguntas que no sé quién me hizo, si Julieta, o que no me acuerdo porque no vi el nombre. Era, digamos, cómo interpretar, ¿sí? El cálculo del máximo, del mínimo y del promedio. Sí, la idea de los ejercicios de esto es para que practiquen, no es un trabajo práctico. Así que Después, mientras vean las herramientas, no es necesario que les salga idéntico. exacto. Después puede ser, por ejemplo, que nosotros tengamos acá, una de las cosas también que yo uso son los filtros, ¿sí? Que tenemos, esto está dentro del menú datos. Entonces yo puedo decir que me muestre solamente las blusas y los pantalones, ¿sí? ¿Cómo sé si hay una de las columnas que está filtrada? Fíjense que le aparece el dibujito del filtro, ¿sí? Después puedo mostrar todo, puedo seleccionar todo. Después puedo decir, qué sé yo, que me muestre solo las cosas que tienen un precio, filtro de número, vamos a suponer menor a 300,
Y esos son como filtros más personalizados. ¿Sí? Bueno, estos son filtros. Si quiero sacar los filtros y que me vuelva a mostrar todo, saco el filtro. Después, ¿qué otra cosa es linda de ver acá? Profe, ¿cómo era que se resaltaba? Ponerle si el valor superaba 30. Eso ya lo vamos a ver. Es formato condicional. La semana que viene. Profe, ¿cómo tendría que quedar ordenado entonces? Tendría que quedar ordenado, ordenar la tabla por detalle y luego por total de ventas. ¿Cómo quedaría? Espera que lo saco y me fijo. A ver si lo tengo acá. Todavía no abrió. A mí me quedó así. Por detalle y después por total. El total no se aplica porque no hay dos con el mismo detalle. ¿Sí? O sea que está ordenada solamente por el detalle. ¿Se entiende cuándo aplica el segundo criterio? O sea, bueno, vamos a suponer que yo tengo un alumno, qué sé yo, Aragón, vamos a ver, Pérez, González, Pérez otra vez, Domínguez. Y después acá tengo, bueno, voy a ponerle apellido, nombre, Juan, Ana, Florencia, Pedro, Enrique. ¿Sí? Entonces, yo en realidad quiero que me los ordene primero por nombre, ¿sí? Y después, perdón, primero por apellido, después por nombre. Entonces, que me quede, vamos a cambiarle el nombre acá, que le puedo poner Raúl. Ah, te lo ordena los nombres si es que hay dos apellidos iguales. Exacto. Fíjate que yo ahí le digo datos, ordenar, y le digo que lo ordene solamente por apellido. Vamos a suponer, contienen, normalmente para que identifique que una columna tiene, que una fila tiene un encabezado de tabla, le tengo que dar algún formato distinto, ¿sí? Para que identifique que estos son los títulos. Si no, le podemos decir y lo toma automáticamente lo que nosotros le digamos. Digamos, acá ponemos, mis datos tienen encabezados. Entonces acá yo le digo ordenar por apellido. Fíjate que ahí lo ordena por apellido y me queda Raúl arriba de Pedro. Si yo le digo que ordene por apellido y después por nombre, agrego un nivel. Esto es cuando los apellidos coinciden, ¿sí? Fíjate que ahora va a pasar Pedro arriba de Raúl. ¿Sí? Entonces, el segundo criterio interviene cuando el primero se cumplió. Digamos, dado que hay dos apellidos iguales, después ordena por lo demás. Y puedo seguir agregando criterios. ¿Sí? Sí, ahí se entendió, profe. Profe, Yo lo terminé, profe. Me saliste cortado, Kevin. Que lo terminé, digo. Bueno, ¿querés compartirnos? profe, Bueno, ahora veo cómo. Espera, porque yo te tengo que poner como anfitrión, como... Espera, sí, Profe, vamos. Valentín quiere preguntar algo. Sí, Valentín, decime. ¿cómo se cambia que la coma sea un decimal y el punto sea para el número Eso lo miles? tenías que buscar en configuración regional y de idioma. Si no me equivoco, era por ahí. Me mataste. Bueno, Ahora lo buscamos. Fíjate, a ver, confitrión esa reunión. A ver, Kevin, si podés compartir pantalla. Ahí se ve. Sí. Lo que sí, agrandanos porque no vemos.
Bueno, buenísimo. Ahí estamos. Entonces, fíjate, vamos a mostrar cómo hiciste los cálculos de los totales. Totales, mínimo, máximo. Sí, esto lo hice como vos me dijiste, primero, profe, puse min y después lo arrastré así para abajo y se hacían todo. Perfecto. Sí, bueno, eso es importante, muy importante ver, referencias absolutas y relativas. Eso lo vamos- Y después, profe, lo de centrar encabezado era hacer esto, ¿no? Sí, sí. Acordate, fíjate cómo hacías para centrar la primera fila. ¿Esto? Combinar y centrar. Sí, ahí seleccionás, si querés, eso, perfecto. No. Pará, hice cualquier cosa. Bueno, deshacé. Fíjate, Está. ahí selecciona, ojo, no, ahí estás arrastrando, selecciona con la cruz blanca. Hasta la I, selecciona. Ahí, Con la cruz normal, ¿eh? Ahí está. ahí. Y ahí vas a combinar y centrar. Ahora otra vez. Y ahí te lo tomo. Ahí quedó. Sí, ahí quedó bien. ¿Sí? ¿Y cómo calculaste los totales? Sumé estos tres y después lo multipliqué. Ahí está. Buenísimo. Perfecto, sí, ahí lo vemos en la barrita de fórmulas. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, bien, le cambiaste el nombre a la hoja. Sí. Bárbaro. Bueno, espera. Dejo de compartir. Deja de compartir. Bueno, ya vimos que la semana pasada no nos andaba porque eran todas las cosas que habíamos probado. Espera que no me acuerdo cómo era lo de el idioma. Espera que era, a ver, era configuración ahí. Vos capaz, David, que te acordás más que yo. Esto es lo que quiero ver para que me reemplace el punto por la coma. Formato regional, a ver si era acá. Sí, perdón, no escuché. Si yo tengo, por ejemplo, un valor dólar que se vive actualizando y quiero poner formato pesos y después otra columna con el dólar, Uh-huh. ¿cómo se hacía? Bueno, Yo me acuerdo que sabía, pero ahora no me acuerdo. eso les voy a mostrar. No, eso por referencias. Porque en realidad... Cambias una celda y se actualiza el precio en todas las demás. Algo así que para querías. allá. Sí, eso él debe querer ver. Valentín, te contesto después por privado. Te contesto como hicimos la otra vez en Teams. Me quedo eso, me fijo y te aviso. Espera que quiero... Bueno. Porque no me acuerdo y no quiero perder tiempo. Lo de la configuración regional. Sí, ¿te acordás para que la coma sea el punto y el punto la coma? Sí, tenés que ir a cosa, ahora te marco acá. Bueno, ¿ahí me están viendo? Sí, están viendo. Bueno, lo que me preguntaba recién Ignacio, vos suponete que tenés producto... No puedo escribir, me sale. No te malacostumbres, chiquito, ¿eh? Que después vuelves vos a dar clase. Bueno, No, vamos a ¿sabes suponer... qué? Sí. Suponete los precios en dólares, ¿sí? Bueno, entonces vos lo que... Mandado la máquina. Bueno, acá tenemos el valor dólar, ¿sí? Entonces el valor de dólar, no tengo idea cuánto está hoy, vamos a suponer 105 pesos, ¿sí? Oh, qué barato. Si no tengo idea, si hay algo que no tengo idea... Entonces, bueno, esto es importante, después nos vamos a detener sobre esto, pues es una cosa muy importante. Yo pongo igual, yo quiero que esto me lo multiplique por esto, ¿sí? Y nosotros creemos que mágicamente cuando arrastramos se produce el milagro y Excel se da cuenta de todo, ¿sí? Y la realidad es que Excel, ¿qué hace cuando yo arrastro? Vamos a ver, esto lo voy a borrar para que lo vean. Creo que era el que mantenía las filas y multiplicaba por el que tenía abajo. Claro, vamos a suponer, si yo arrastro, Excel lo que hace a D2 la convierte en D3, a E1 lo convierte en E2, lo que hace es agregarle 1 a la fila, si arrastro para abajo. ¿Se entiende? O sea, al 2 lo convierte en 3, al 1 lo convierte en 2, después cuando vuelvo a arrastrar, al 3 lo convierte en 4 y al 2 lo convierte en 3. Pero nosotros queremos que el valor del dólar siempre sea que esté ahí. Entonces lo que se hace es poner a E como una referencia absoluta. Absoluta es cuando yo le antepongo el pesos
a la columna y el pesos a la fila. En este caso no sería necesario la columna también, pero no es, si quieren lo dejan, si quieren no. Si quieren le sacamos el signo pesos antes de la E. Y ahora les explico. ¿Qué hace esto? Que cuando yo arrastro, al 1 no lo toque, ¿sí? O sea, yo voy a arrastrar, va a ir cambiando el valor de la fila de D2, va a pasar a ser D3, D4, D5, D6, D7 y D8, pero E va a ser siempre E1, ¿sí? Fíjense que acá en la última tenemos D7 por E1. Esto es lo que se llama, bueno, es una referencia mixta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no es absoluta, que le antepongo el signo pesos tanto a la fila como a la columna. ¿Se entendió ahí, Ignacio? ¿Qué es lo que hice? Sí, profe, era el signo pesos. El signo pesos. Eso es referencia absoluta, que se les va a presentar en varias ocasiones. ¿Sí? Bueno, no nos vamos a extender más porque no sé si tienen clase, después esto yo se lo subo, acuérdense lo de la asistencia. David, ¿vos lo tenés a mano lo que ibas a mostrar de la configuración o se lo paso después? Sí, si quieren se los comparto ahora. Dale, bueno, espera que yo salgo. No les voy Yo a estaba subir. tipeando ahí por chat, pero Bueno, si más vale si lo ven. Bueno, Si lo ven es más fácil. esperen que saco esto. No les subo nada resuelto todavía, pero después les voy a subir todo. Y apunte, yo no me acuerdo, tenemos apunte de esto, David. Eso sí, del año pasado podemos usar. Sí. Bueno. Sí, había armado uno Silvia, si no me equivoco. No me acuerdo. Bueno, lo que me habían preguntado era respecto del TPDC++. Sí, ahora ya para la semana que viene ya se lo subimos. Bueno, y de estos son 4 clases, o sea, hoy más 3 más, por lo menos. Sí, bueno, mínimo eso. Mínimo Vamos eso. a ir viendo cuánto le cuesta, pero sí, mínimo eran 4 clases. Y además este año por ahí se nos cae Project, así que tenemos que ver cómo nos organizamos. Así que, pero para que tengan en cuenta que el TP de C++, que era lo que me habían preguntado, va a estar para la semana que viene, y después el próximo TP es de Excel, pero tenemos tiempo. Bueno, ahí David, compartí si querés. Bueno. ¿De dónde estaba yo? Acá. Tengo un lío de ventana, parate un gancho. Compartir. Bueno, acá me vieron. ¿Ya estamos? Sí. Sí, se ve, profe. Bueno, se ponen acá abajo en la lupita, mandan regional. Les abre esta ventanita. Y acá van a poder setear la configuración de la PC de ustedes. ¿Bien? Si ustedes se fijan, acá tienen opciones adicionales de fecha, hora y configuración regional. Se meten ahí. Cambiar formato de fecha, hora o número. Acá tocan solamente lo que es fecha y horas, pero si van a configuración adicional, ahí tienen símbolo decimal, está la coma, ustedes pueden elegir otro. ¿Se entiende? Eso era, Valentín, lo que vos habías preguntado. Generalmente con la configuración regional que tenga cada uno va a adoptar la separación que corresponda. Es raro tener que venir a tocar acá puntualmente. Ya con cambiar la configuración, o sea, del país, por ejemplo, yo tengo español España. Ya sabe que los españoles y nosotros nos manejamos con el punto decimal, tendría que ser el punto, la coma. Pero en todo caso, si no se los toma, hagan eso que les digo. Van a configuración adicional y de ahí cambian punto por coma. Entonces la separación de miles le quedaría como coma y el punto decimal como punto. ¿Se entiende? Perfectamente, sí, fácil los pasos. Buenísimo. ¿Pero para qué cambiar eso, profe? ¿Para qué poner en vez de coma punto? No sé, alguien había pedido. Sí, porque a veces te aparece por defecto, digamos, la coma, por ahí tenés otra configuración, te aparece la coma y en realidad nosotros nos manejamos más con el punto por ahí cuando estamos acá en Excel o al revés, digamos, eso si quisiera. A veces también lo podés necesitar cuando importás
archivos CSV, que son valores separados por coma, y tenés que cambiar por ahí la forma en la que separa las listas. Pero si no, esto uno no lo toca para nada. Claro, como el de la calculadora sería, que queda al revés, va en alguna. Claro. Claro, porque vienen con el estándar Yankee. El Ujú, estándar Yankee usa al revés. ujú. Bueno, muchachos, ¿estamos?